aquí porque Jacqueline me invitó a compartir un poquito de mi experiencia para adaptar a las empresas. Ahorita yo estoy a cargo de los sistemas de gestión. Hay una parte donde nosotros tenemos integrados ISO 9001, ISO 45000. Además, estamos trabajando en la parte de seguridad en la cadena de suministro. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros empezamos con lo de la cuarentena, pues obviamente teníamos que implementar muchos protocolos, y parte de esta plática es para eso, para ayudarles un poco, para darles la guía. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final de la plática. Los invitamos a que en la parte del chat ustedes vayan expresando pues cada una de sus dudas. Y bueno, pues gracias, Jackie, por invitarme, y pues vamos a iniciar, si así te parece. Excelente, Bere. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar. Vamos a dar inicio, Bere. Bueno, pues la plática, como les comentaba, es cómo vamos a adaptar a nuestra empresa a la nueva normalidad. La nueva normalidad que habla de que, como decían antes, ya no va a ser lo mismo de ahora en adelante hasta que nosotros no tengamos una cura para esta enfermedad. Pero la nueva normalidad no solo es el cumplimiento de carácter normativo, porque además de que nosotros tengamos que cumplir lo que ahorita el gobierno nos pide, lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social nos pide, lo que tenemos que hacer también es un cambio de cultura y una reestructura empresarial. Ahorita es el momento ideal para hacerlo, porque nosotros tenemos que ir adaptando, tenemos que ir haciendo cambios, tenemos que ir modificando lo que antes veníamos haciendo. Por favor, siguiente. ¿De qué habla la nueva normalidad? Pues es una estrategia de continuidad o retorno a las actividades. Ahorita nosotros en el mes de febrero pues tuvimos la fase 1, en el mes de marzo pues la fase 2, en donde te iban determinando cuánto tiempo íbamos a extender la cuarentena, y pues nos fuimos hasta el mes de abril. Y en el mes de abril, pues todavía pensábamos que íbamos a regresar a una normalidad, pero no fue así, sino hasta el mes de mayo, donde ya nos estaba en una etapa preparatoria para que nosotros fuéramos identificando cuál sería lo que tendríamos que hacer para que nosotros regresáramos a las labores económicas, dependiendo los giros. Por favor, siguiente. En esta etapa, pues nos va a platicar un poquito Jacqueline acerca de lo que se vivió en el mes de mayo y lo que el gobierno fue identificando a nivel general. Muy bien. Fíjense que cuando inicia todo esto relacionado con estas cuestiones sanitarias, queda bien marcado, ¿no? A partir de la tercera fase, donde es necesario, ahora sí que reducir al mínimo posible la parte del contacto, las mismas autoridades a través del diario oficial fueron estableciendo los lineamientos de cómo vamos a reactivarnos. Entonces, como bien lo comentaba Bere en la lámina anterior, nosotros estamos viendo precisamente una etapa preparatoria que empezó el 18 de mayo y ahora una etapa de la nueva normalidad. El 18 de mayo, cuando aparece esta parte de regresar nuevamente o empezar a establecer la nueva normalidad, empezaron a definir qué sitios o qué ciudades o qué municipios no tenían ningún contagio reportado. Entonces, ahí empezaron a decir, hay que reactivar y hay que regresar. Aquí como dato importante, pues me pareció ponerles a ustedes que el municipio de La Esperanza, como no se reportaron contagios ni densidad con algún municipio de contagio, entonces esta misma localidad ya se le dio la apertura para continuar con labores, actividades laboral, social y educativa. ¿Qué pasó después? Después, entre el 18 y el 31 de mayo, empezaron a analizar la posibilidad de ampliar las empresas consideradas como esenciales, y fue cuando establecieron que podían empezar a tener una reactivación, lo que sería la industria de la construcción,
la minería y cualquier fabricante de equipo de transporte. Pero a partir de aquí se establecieron lineamientos técnicos de la seguridad sanitaria. Lo que quería decir es que estas empresas, más las que antes habían considerado esenciales, tendrían que empezar a establecer sus protocolos con la finalidad de romper la cadena de enfermedad COVID. Entonces dicen, tienes que pegarte a los lineamientos técnicos de la seguridad técnica. Pero bueno, ¿qué pasó? Pasó que lo que teníamos que hacer estas empresas era validar los protocolos. Se iba a recibir por el IMSS una notificación de reactivación y eso se tenía que hacer antes del 1 de junio, de acuerdo a lo que es la conformidad del proceso establecido para tal efecto en estos protocolos. Después, ¿qué pasó? Hoy en día nosotros estamos al pendiente del semáforo para regresar a lo que sería la nueva normalidad y poder nosotros activar el tipo de empresas, ¿verdad? Entonces decimos, marca la autoridad lo que sería este semáforo para poder regresar. Semáforo rojo, naranja, amarillo, verde. Lo que hemos estado muy metidos en el análisis de riesgo, nosotros sabemos que los colores es lo que nos identifica que eso es un alto riesgo, un riesgo más abajito del alto, a lo mejor un riesgo medio o un riesgo muy bajo. Bien, a partir de esta publicación, ahora dice la autoridad, conforme a lo establecido en el semáforo de riesgo epidemiológico, podrán reiniciar las actividades aquellas empresas que se les permita de acuerdo al tipo de giro. Ahora, pero tienen que apegarse a los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. ¿Cuál es la diferencia entre lo que fue la segunda etapa y esta tercera etapa? Es que aquí, para todas estas empresas que no son consideradas esenciales, ya no va a ser necesario que tú cuentes con una autorización previa. Tú ya puedes reiniciar. Bajo este entendido, pues entonces nosotros para poder empezar a asegurarnos que dentro de nuestra organización se va a romper esa cadena de enfermedad, tendríamos que apegarnos a lo que nos piden estos lineamientos del gobierno federal, retorno seguro a la nueva normalidad. Tú puedes ingresar a la página de internet, puedes darle clic y se va a descargar automáticamente. Tú lo que tienes que tomar en consideración es el tamaño de tu organización. Porque si tu tamaño de organización probablemente es de hasta 10 personas, de 11 hasta 30, de 11 hasta 50, de 31 hasta 100, o de 51 a 100, o de 51 a 250, o desde 0, tú tendrás que determinar cuáles son los lineamientos que te corresponden, porque hay 3 tipos de lineamientos. Está el lineamiento para la microempresa, para lo que es la pequeña y mediana, y para lo que es la gran empresa. La diferencia en los lineamientos es que van aumentando en las tablas de referencia los ítems que tú debes de cumplir. Entonces, nuevamente, déjenme regresarme tantito. Aparece la primera etapa, donde es de preparación, y empiezan a determinar qué municipios ya pueden empezar a tener su reactivación. En la segunda etapa, que es del 18 al 31, define quiénes son las nuevas empresas que pueden retomar, establecen los lineamientos que se deben de cumplir para poder retomar. Y aquí se pide para estas empresas y para las que son esenciales que no dejaron, que tienen que tener una aprobación ante el IMSS. Después de esto viene, a partir del 1 de junio, que podemos nosotros, a partir del color del semáforo, reiniciar actividades. Pero no es necesario que nosotros contemos con una autorización, pero sí es necesario que cumplamos con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. Bajo ese entendido, yo te quiero platicar un poquito de lo que son las listas de comprobación ante el COVID, retorno al trabajo. Recuerda, puede ser para micro, para pequeña o para grandes empresas. Como si fuera un tipo checklist, nosotros tendríamos que estar verificando qué es lo que tendríamos que hacer para ir cumpliendo. La idea de este análisis de riesgo es que precisamente tú vayas identificando a partir de la cantidad de personas que pueden estar en un solo lugar, que pueden entrar o salir, tú vayas determinando los controles de riesgos que tienes establecidos. Después tendrías que estar marcando el nivel de contacto entre los trabajadores. Tú vas a calificar y vas a decir el nivel de riesgo que tendrías que determinar la priorización que le vas a dar. Si es un color rojo, todos sabemos que si un color rojo es algo que tiene que ser una prioridad número 1 dentro de. No hay posibilidades de que digas, no lo puedo cumplir, no lo voy a cumplir.
Lo rojo te lleva esencialmente a que debes de cumplirlo. Entonces, establecer controles para romper esa cadena de enfermedad. Tú tienes que priorizar y después tienes que definir las actividades a realizar. Recuerda, si tú eres de las empresas que no son esenciales o que no se consideraron antes del 1 de junio como empresas que se consideran como esenciales, como que la segunda parte, no es necesario que tú entres al portal y tú valides los protocolos. Pero si sí lo eres, antes de eso, tienes que empezar a inscribirte. Ahora, nosotros somos a lo mejor empresas no esenciales, a lo mejor vamos a retomar. Lo ideal, de acuerdo a lo que nos piden, es que antes de que reinicies, antes de que esté la gente concentrada, tendrías que aplicar toda esta lista de comprobación ante el COVID. Bien, Veré. Adelante, Veré. Sí, y aparte del cumplimiento que hablan de los protocolos de seguridad, hay un gran listado en donde tenemos que cumplir muchos requisitos para que nosotros podamos empezar a trabajar ya normalmente, entre comillas, pero además nosotros tenemos que poner énfasis en las normas oficiales mexicanas, principalmente en las de Secretaría del Trabajo. En el caso tendremos que revisar primero cada uno de los giros que nos corresponde. Yo les voy a hablar un poquito en el caso de la logística. Nosotros debemos de revisar cómo se maneja y se almacenan los materiales, porque pues lo enfocamos mucho a la mercancía que nosotros recibimos, pero también nosotros debemos de manejar ahora como hay muchos líquidos para limpieza, va a haber líquidos para desinfección, tienen un almacenamiento especial porque llevan etiquetas, porque llevan, de alguna manera tienen un manejo específico, incluso para el equipo de protección para las personas que van a llevar a cabo esa actividad. El equipo de protección personal siempre nos ha hablado que por cada una de las actividades nosotros tenemos que analizar qué equipo corresponde. Pero aquí vamos a tener que agregar, y más adelante se los vamos a mencionar, otros equipos que también llevan un análisis de acuerdo al contacto que tienen con el público en general. Si antes nosotros decíamos, es que las comisiones de seguridad e higiene no sirven, ahorita las tenemos que establecer porque son las que van a vigilar que cada uno de los aspectos que nosotros tenemos que llevar a cabo se estén realizando, porque lejos de que nosotros establezcamos cómo lo vamos a hacer, también se tiene que supervisar. La norma 026 es importante porque también nosotros somos muy dados como mexicanos que nos gusta lo bonito, ¿no? Y a veces lo bonito no es lo que cumple con las normas. Entonces debemos de tener cuidado con los colores y la señalética de seguridad. Si bien ahorita no existen proveedores que sí estén trabajando con esas medidas, hay algunos que ya están desarrollando ese tema porque esta señalética es nueva, porque antes pues no usábamos un gel desinfectante, no usábamos el cubrebocas, a lo mejor solo en grado alimenticio o a lo mejor en grado farmacéutico, pero ahorita ya es en todos los giros, entonces ahorita muchas de las industrias están trabajando en ese tema. También debemos de vamos a hacer énfasis en los servicios preventivos de seguridad y salud, porque si antes también decíamos, bueno, nos va a llegar una revisión, pero no pasa nada, yo veo la forma en que la solvento, ahorita las revisiones van a ser muy estrictas y nosotros, lejos de ser correctivos, tenemos que volvernos preventivos y la norma pues te dicta reglas claras para poder conseguirlo. Y pues ya saben que desde el año pasado, a partir del mes de octubre, como que se puso de moda la norma 035, que es referente a los factores de riesgo psicosocial, y también es importante su cumplimiento y hacen énfasis porque pues más adelante les daremos como los detalles. Y es importante también que sepan que en el aspecto legal debemos de cumplir de acuerdo a nuestro producto, de acuerdo a nuestro giro, pues normas aplicables de acuerdo a cada uno de los tipos de empresa en los que estamos. Por favor, siguiente.
¿Qué pasó? Que para las empresas esenciales deberíamos de llevar a cabo un mecanismo de autoevaluación en línea. Tendríamos que ingresar, perdón, a la página de la nueva normalidad y tendríamos que revisar qué lineamiento habían publicado, porque de acuerdo a eso y de acuerdo al tamaño de nuestra empresa, que ya nos habló Jacqueline un poco, vamos a establecer los protocolos de seguridad sanitaria, porque dependiendo del tamaño, pues van a estar modificándose. ¿Qué va a haber como referencia? Bueno, como decían, primero, pues lo que manejaban era la industria esencial, que fue la de construcción, minería y lo referente a equipos de transporte. Era con los que se trabajaba al principio. Ahorita ya cuando estamos cambiando de fase en el semáforo, pues va a haber la opción de que otras empresas se integren a regresar a la normalidad. Después, ¿qué hacíamos? Bueno, tenemos que hacer un documento y ese documento es una autoevaluación, porque eso nos va a servir de guía para ver qué nos hace falta implementar para que nosotros podamos empezar a trabajar o continuar trabajando, sobre todo por el aspecto de que muchos optaron por el home office, muchos optaron por escalonar horarios. Entonces ahorita nosotros tenemos que ver de qué es lo que nos hace falta y ese, pues el cumplimiento, el autoanálisis, pues nos va a ayudar mucho. La empresa, tenemos que hacer una carta compromiso porque ahorita están atendiendo todas nuestras propuestas, todos nuestros protocolos los están atendiendo de buena fe, están confiando en nuestra palabra como empresa. Entonces, ahorita nosotros nos estamos comprometiendo a que vamos a llevar a cabo todas las medidas necesarias. ¿Qué pasa después? Nos emiten un resultado. En ese resultado podemos estar aprobados, puede haber dudas y nos pueden pedir alguna información adicional o también nos pueden decir, ¿sabes qué? Pues no está aceptada, tienes que trabajarle un poquito más. Entonces, esas serían las etapas que ahorita se están trabajando para regresar a la nueva normalidad. Por favor, ¿me ayudas? Claro que sí. ¿Qué pasa? Que después de que ya fue aprobado, nos van a regresar una carta. En esta carta nos dicen que pues su solicitud fue aprobada y esa carta nos ayuda a decir, ¿sabes qué? Autoridad, yo sí estoy cumpliendo, mi empresa está cumpliendo y estamos listos para trabajar. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda para que en alguna revisión ya podamos tener una evidencia de que estamos llevando a cabo todos los protocolos necesarios. ¿Cuáles son los pasos para establecer ese protocolo? Bueno, primero, como siempre y como cualquier sistema de gestión, por eso es bien importante que las personas que nos dedicamos a temas de calidad, a temas de seguridad, nos involucremos mucho en desarrollar estos protocolos, porque van muy de la mano y los podemos integrar sencillamente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que desarrollar una planeación. Una planeación que deben estar involucrados responsables de área y tienen que estar involucradas las personas que tienen poder de decisión, porque al final no podemos detenernos a llevar a cabo cada una de las actividades que vamos a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a definir las medidas de promoción de la salud, porque además debemos de seleccionar las medidas de protección de la salud. Ahorita ya vamos a ser preventivos, pero vamos a ser disciplinados de ahora en adelante para conservarlo. Es bien importante que cada información que desarrollamos, cada protocolo que desarrollemos, lo transmitamos a todas las personas en la empresa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante información, folletos, flyers, pósters y sobre todo la capacitación, porque a veces confiamos en que las personas leen la información que nos envían, pero a veces no podemos tampoco confiar en eso y por eso tenemos que asegurarnos que sí la conozcan. Debemos establecer políticas temporales. ¿Por qué son temporales? Porque ahorita todo lo que estamos trabajando es para, pues referente a esta enfermedad. Y entonces, para que nosotros no hagamos una gran modificación de documentos, pues necesitamos tener asesoría específica para
pues para ver de qué manera establecemos las políticas. Y la asesoría y acompañamiento pues es fundamental, porque a veces nosotros estamos enfocados a lo que hacemos, estamos enfocados a nuestro giro, estamos enfocados a lo que sabemos, pero necesitamos otro punto de vista y que nos lleve de la mano pues a algún experto que nos pueda apoyar a resolver todas estas dudas. Y el cumplimiento del documento de autoevaluación de seguridad sanitaria, que como les digo, viene en la plataforma de la página de la nueva normalidad, y ahí solamente tienes que meter tus datos y tienes que enviar tus protocolos para que pues tengas la aprobación. Por favor, siguiente. Entonces, muchísimas gracias, Bere. Aquí nosotros ya empezamos a hablar de todo este proceso de preparación. Recuerda, los lineamientos técnicos de seguridad es la base para que tú puedas en un momento dado asegurar que vamos a tener un retorno, ahora sí que un retorno a la organización donde vamos a romper la cadena de enfermedad. Para que tú puedas aplicar estos lineamientos técnicos, tendremos que pensar y tener en mente bien claro cómo es que se puede romper esta cadena. Lo que tendremos que tener nosotros en mente es, primero, cómo es la transmisión de esta enfermedad. Entonces, recuerden, es principalmente puede ser de persona a persona, y si, según la autoridad, si estamos a menos de 1 metro de distancia. Y puede ser por la salivación que tenemos al momento de hablar, de toser, de respirar, cualquier cosa. También puede ser por el contacto a lo mejor de que yo traigo en las manos ya el virus y yo ya toqué algún material. Entonces, yo lo que les quiero decir es que nos quede muy claro cómo es la manera en que se contagia. Porque ya que sabemos cómo nos se contagia, también tendremos que quedar muy bien claro cuál es la manera más efectiva de poder atacar este virus. Y nosotros sabemos que es el jabón y que es el cloro, lo que es como que principal, porque es un medio donde no puede sobrevivir. Entonces, yo porque quiero que hagas referencia a esto, porque desde aquí es como tú vas a plantear todas tus alternativas que tienes para cumplir con esos lineamientos. 1, tienes que pensar y siempre tener en mente cómo es que se contagia. Y 2, ¿cuál es la manera más efectiva de matar? ¿Verdad? Entonces, bajo ese entendido, tú tendrías que empezar a implementar lo que serían tus lineamientos. Entonces, vamos a empezar con la tabla número 1. Bere, por favor. Bueno, pues les tengo noticias. En el mes de mayo de junio, en el 1 de junio, nosotros iniciamos con 93,435 casos. Y el día de ayer que verificamos las gráficas, oh sorpresa, ya estamos en 154,863. Entonces, lejos de disminuir, pues seguimos en aumento. Es importante conocer esta estadística porque nosotros tenemos que vigilarla, tenemos que revisarla, viene en la página de coronavirus.gov.mx, porque pues esto también nos va a dar una pauta para establecer pues medidas extremas en caso necesario. Por favor, siguiente. ¿Para qué se hizo pues todos estos protocolos? Primero, tenemos que privilegiar la salud y la vida. Ahorita lo más importante es cuidar la salud de las personas. Y como bien mencionaba Jacqueline, evitar el contagio a toda costa. La solidaridad y no discriminación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas cuando se enferman? Nosotros no podemos permitir que como empresa tengamos algún tipo de rechazo. Nosotros tenemos que integrarlos nuevamente a la organización y obviamente tienen que ser bienvenidos. Por eso, pues más adelante les vamos a platicar qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que reactivar la economía y hacer que sea productiva. ¿De qué manera? Pues cuando tú no te enfermas, cuando estás bien, pues eres productivo. Entonces, el compromiso es que nosotros estemos bien anímicamente y estemos bien económicamente. Y por eso tenemos que trabajar para pues llevar a cabo, bajo estos principios, para llevar a cabo lo necesario. Y la responsabilidad la compartimos tanto empresas, tanto trabajadores, tanto gobierno, porque al final todos tenemos que trabajar unidos para que pues disminuyan los casos, porque si sigue de esta manera va a llegar el momento en que pues nuestro sistema de salud se colapse. Por favor, siguiente. ¿Qué te pide? Pues primero, medidas de ingeniería o estructurales.
¿Qué tenemos que revisar? Pues nuestras áreas comunes, como son comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o áreas de recepción. ¿Por qué? Porque en esas áreas siempre circula mucha gente y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Las áreas de oficina o administrativas, porque pareciera que es como más sencillo, pero a veces el contacto por platicar o por intercambiar alguna información es mucho, entonces también tenemos que cuidar esas áreas. Los sanitarios igual, a veces no tenemos como condiciones necesarias, las condiciones básicas de higiene y nosotros tenemos que trabajar en esa parte para sí procurarlas, porque ahorita debemos de cuidar que también por ese medio haya algún tipo de contagio. Y el proceso productivo pues es indispensable, porque al final cuando se trata de la industria, pues ahí tenemos la mayor parte de la gente concentrada y entonces tenemos que cuidar que estén en un espacio seguro. Por favor. ¿A qué se refieren con unas medidas de ingeniería o estructurales? Tal vez suena muy difícil, ¿no? Pero en realidad una medida de ingeniería es sencillo. Primero tenemos que tener los accesos de personal controlados y sanitizados para colaboradores. ¿Qué quiere decir? Que donde tenemos puertas, pues hay que limpiar. Donde tenemos vidrios, hay que limpiar. Todo lo que tengamos contacto con las manos debe de estar perfectamente limpio. Debemos de tener dispensadores a bases de alcohol al 70%. ¿Por qué? Porque al final, con esto, venimos de la calle tal vez y no podemos lavarnos rápido las manos. ¿Qué hacemos? Con eso rompemos el contagio. Por eso es bien importante que ustedes cuiden el porcentaje de alcohol que tiene su gel, porque solo el 70% ya ha estado un poco más comprobado que nos puede funcionar. El jabón, agua y toallas desechables en cualquiera de las áreas que nosotros las requiramos, debemos de estar bien seguros de que haya. No se vale que a lo mejor lunes y martes haya y ya después se nos olvidó, porque el lavado de manos es fundamental. Marcas en el piso de áreas comunes para respetar la sana distancia. ¿Qué pasaba? Que a veces decían, no, pues yo quiero mi burbujita en mi oficina para que no me pase nada. Eso es carísimo. Y yo creo que ahorita en la condición económica que estamos, pues pocas empresas pueden invertir en esas barreras físicas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues entonces hay que establecer visualmente que las personas puedan guardar esa distancia. Y no, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente como con marcas, o sea, la manera más sencilla, no hay que complicarnos tanto, porque la gente de esa manera se va a acostumbrar a que no podemos estar cerca, sobre todo en áreas comunes. La ventilación natural, sabemos que a veces en corporativos, en edificios, el tener una ventana pues es muy complicado porque pues todo está sellado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mediante las puertas que circule el aire. Hay que tratar de usar lo menos posible el aire acondicionado. Las barreras físicas que les hablaba, a lo mejor yo no tengo dinero para invertir en, no sé, en mamparas para que la gente no tenga tanto contacto, no tengo dinero para que yo pueda tener burbujitas, para de que pueda tener un área específica para ciertas personas. Pero ¿qué puedo hacer? Las barreras físicas también son las caretas y esa es móvil y está a buen precio y también te asegura que vas a tener que la persona va a estar segura en el movimiento que pueda tener en el día a día. También los sistemas de extracción, si no te queda otra de que tengas que usar el aire acondicionado, lo que tienes que asegurar es que tengas un plan de mantenimiento. Sobre todo, tienes que verificar que cambies tus filtros, porque a veces, ¿qué hacemos? Pues ponemos un sistema de aire acondicionado y nos olvidamos mientras funcione y mientras sienta el airecito rico. Pero no, en nuestros planes de mantenimiento ya tenemos que incluir toda la parte del aire acondicionado, porque nos tenemos que asegurar que sí esté en buenas condiciones y que no haga que pues circule el virus al final. Y les hablaba de instalaciones sanitarias también, como los lavabos. Debemos de tener llaves adecuadas. De nada sirve que cuidemos pues otros detalles si nuestra llave no funciona o se tira. Entonces debemos de verificar que todas las llaves en donde nosotros vamos a acudir a lavarnos las manos estén en buen funcionamiento. La recomendación siempre es que sean de esas llaves que tú vas a cerrar con el codo o con esta parte de la mano, pero a veces por
insisto, por la inversión es complicado. ¿Qué vamos a tener que asegurar entonces? Que funcionen. Eso es lo principal, porque ha habido lugares en donde no funcionan. Entonces, dentro de sus planes de mantenimiento también incluyan esa verificación de que todas las condiciones sanitarias estén bien. Muchísimas gracias, Bere. Fíjate que como bien lo comentas, esta inversión en infraestructura deberíamos de tener en noción. Claro, si tu empresa es pudiente y tiene para comprarlo mejor, qué bueno. Pero si no, básate en tu pensamiento y tu pensamiento es ¿cómo rompo yo la cadena? La cadena la puedo romper con una sana higiene que tiene mi gente y con una sana distancia. Entonces, bajo este entendido, tú tendrías que tener un termómetro porque te lo pide el mismo lineamiento. Tú tienes que estar verificando las personas que entran y salen de tu empresa, porque tienes que identificar si hay algún contacto sospechoso, ¿verdad? Por otra parte, también tendrías que tener tu tapete y hasta, el mismo lineamiento te dice, o puede ser una jerga, o puede ser, sí, una jerga bañada en hipoclorito de sodio, ¿no? Al 5%. O puede ser que tú utilices el gel y el gel tú lo vas a comprar de tal manera que sea 70% alcohol. Tú vas a comprar y vas a definir, ¿por qué te ponemos estos costos? Porque hoy en día sabemos que la oferta y demanda y sabemos que si algo está escaseando va a aumentar mucho sus costos. Y si nosotros no tenemos en cuenta y en noción qué es lo mínimo que necesitamos, podríamos comprar cosas que sí funcionen, pero que están muy caras. Aquí va a depender de lo que tú quieras. Aquí de más o menos damos un promedio de los costos en los que tendrían que estar, pero claro, va a depender de tu localidad y también va a depender de lo que tú quieras poner. A lo mejor dice, Bere, no es necesario que tú pongas a lo mejor una autoadherible, a lo mejor con que tú pongas la marca, lo que tú quieras. Solamente que esto que tú haces tiene que ser eficaz y recuerda, con un enfoque de calidad tendría que ser al menor costo de inversión para tener los mejores beneficios por su implementación. Adelante, Bere. ¿Qué nos pide además estos lineamientos? Pues medidas administrativas u organizacionales. Como les digo, a lo mejor los títulos suenan muy difíciles de cumplir, pero no es sencillo. Primero, ¿qué debemos de hacer? Lo que hablaba Jacqueline hace un momento, el control de temperatura es fundamental a la entrada y a la salida del personal. Y sobre todo, también debemos de cuidar de los visitantes. Si bien ahorita muchas de las empresas optamos por no recibir visitas, pero va a llegar el momento en que sí las recibas y entonces también tienes que cuidar la temperatura de esas personas. Y pues la recomendación es que si tienen fiebre, pues lo revises y en caso pues no entren. Los controles de acceso para clientes y proveedores y contratistas, porque a veces, como les digo, en el caso de los contratistas, se refiere a los que van a hacer algún tipo de mantenimiento. Entonces, si tú no detectaste desde que llegó que a lo mejor tiene fiebre, probablemente en el transcurso del día se ponga más enfermo y empieza a tener el contagio ahí en tu instalación. Entonces, ¿qué haces? Pues de entrada revisas síntomas y revisas su temperatura. ¿Qué nos recomiendan también? Pues el teletrabajo, lo que es el home office, porque al final estando en tu casa puedes trabajar con todas las herramientas que actualmente ya contamos, pero a su vez te proteges de estar en contacto con más personas que probablemente pueden estar enfermas. También debemos de fomentar las juntas vía remota. Ahorita no es recomendable que más de 4 personas estén en un lugar. A lo mejor si tienes una sala de juntas enorme, probablemente puedas contar un poco más, pero la recomendación es que siempre guardes el 1,5 metros de distancia. Y debemos de tener cuidados especiales si tienes comedores, aunque no hagas la comida ahí, los cuidados especiales se refieren a limpieza y tanto a limpieza en las instalaciones como a limpieza de las personas que preparan los alimentos. Y debemos limitar los eventos sociales. Entonces, pues ahorita vamos a tener prohibidas las fiestas. Y pues ni modo, al final como mexicanos nos encanta la fiesta y creo que ha sido como lo que más nos ha dolido, pero pues tenemos que conservarlo y sí lo recomendamos. Ya eventos sociales, limítenlos y hasta que no haya como
pues cuando nos digan, sí, ya puedes, no hay que hacerlo, ni en tu casa, ni con tus amigos, ni en tu trabajo. Por favor, siguiente. Claro que sí. Fíjense que en esta parte de aquí es cuando inicia realmente la cultura y el cambio de cultura. Aquí Beren nos decía, esto nos va a llevar a un cambio de cultura. Díganme, ¿cuánta gente estamos acostumbradas al teletrabajo y que demos seguimiento o no? Entonces, de aquí depende el éxito, precisamente para que sea el home office la herramienta más barata para tu organización y que se rompa esa cadena de enfermedad. Adelante, Beren. Debemos de tener, como les decía ahorita, la limpieza es muy importante, pero de nada sirve que yo les diga, ¿sabes qué? Que sí limpié, pero no haya una verificación. Entonces, las personas responsables de intendencia o de la persona que te apoya a hacer la limpieza, deben de estar conscientes de que deben de mejorar esa supervisión. No debemos de confiarnos en exceso. Y para eso, pues sí tenemos que verificar que las actividades se estén realizando de la manera adecuada. Incluso la misma guía te dice qué es lo que tenemos que cumplir. La higiene respiratoria, bueno, eso lo manejamos desde un principio, debemos de... si antes desde chiquitos mi mamá me decía, ¿sabes qué? Tienes que toser así, tienes que estornudar así, pues ahora lo tenemos que fomentar en todas las áreas. Eh, el traslado en el transporte, ¿qué pasa? A veces nosotros decimos, pues en la empresa ya cuidé a todos, todos están muy bien, les cuido la higiene, les cuido su contacto, y resulta que en el transporte pues se les olvida, y van sin cubrebocas, van sin su equipo. Entonces nosotros tenemos que cuidar también esa parte, informar a las personas de qué manera cuando se trasladan deben de utilizar su equipo de protección personal. Y como les hablaba hace un ratito, fomentar la no discriminación para enfermos. En nuestro código de ética nosotros tenemos que incluir esta no discriminación, porque al final pues sí se enfermaron, pero pues siguen siendo productivos. Y entonces nosotros debemos seguirlos integrando a nuestra organización, debemos de aceptarlos porque al final pues solamente tuvieron la mala fortuna de contagiarse, ¿no? También nos manejan mucho la parte de menos es más. ¿Qué quiere decir barba, bigote, joyería? Pues limítalo, porque al final esos son medios de contagio. ¿Qué pasa? Que a veces cuando uno está nervioso y si traes un collarcito, ya lo estás chupando cuando eres muy estresado, ya pues ahí ya dejaste tu saliva. Entonces, el bigote igual, la autoridad maneja, y principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahí puedes ir reservando, bueno, guardando bacterias, puedes guardar virus, puedes guardar infinidad de cosas. Entonces, por eso se recomienda que, pues, que seamos ya más sencillitos, ya lo fashion pues ya no se usa por el momento. Y la restricción de viajes también sí nos la comentan, sobre todo cuando haces viajes, tienes que justificar por qué lo vas a hacer y si es estrictamente necesario lo haces, pero si no, ahorita hay que limitarlos. Entonces se tienen que establecer políticas y se tienen que establecer lineamientos para verificar si debes o no debes viajar. El equipo de protección personal es fundamental. Como les decía, primero tenemos que hacer nuestro análisis de riesgo, que ya más o menos hace un momento nos mencionó Jacqueline, porque de acuerdo a eso nosotros tenemos que identificar el grado de exposición que tienen las personas para que puedan contraer esta enfermedad. Entonces, ya después de que hicimos nuestro análisis, el equipo que nos recomiendan es cubrebocas y el escudo facial, que pues es la careta, que se integra a un equipo de protección personal. Por eso es importante, de acuerdo a tu giro, si ya tienes un equipo de protección personal, solamente es integrar esos dos elementos más. Y pues ya saben, el manejo, en el caso de material peligroso, pues sí es un equipo especial, tanto de escudos faciales y también incluso de la ropa. Entonces ya esos eran las normas específicas que les digo que tenemos que revisar. Los artículos de limpieza para manos, nosotros normalmente no acostumbramos, bueno, algunos que vivimos la parte de la influenza, de ahí en adelante traemos nuestro gel,
en nuestra bolsa. Y entonces ahorita pues ya que se haga costumbre, porque cada vez que nosotros tenemos algún tipo de contacto nos debemos de desinfectar las manos. Y lo que les hablaba del tratamiento específico por giro, porque hay un tratamiento para restaurantes, un tratamiento para transportistas, hay un tratamiento para hospitales, hay un tratamiento para escuelas y hay unas reglas básicas que tenemos que seguir de acuerdo al giro. Y nuevamente, aquí lo que tienen que tomar en consideración es qué necesitan ustedes para romper esa cadena de enfermedad. Tomen ustedes en consideración es que pueden ustedes adquirir lo que serían caretas genéricas, pero verifiquen. Esta que es careta genérica es recomendable cuando no hay exposición en el sol, cuando no va a llegar de frente al sol, pero si tu gente está saliendo, busca tú aquellas caretas que tengan las características para que el mismo sol no afecte el material de los que son tus caretas. Recuerda que lo que decíamos con respecto a los cubrebocas que nos pide que sean de 3 capas. Entonces, bajo ese entendido, nuevamente yo les digo, busquen ustedes, porque en este momento muchos están haciendo su agosto vendiendo muy caro cada una de las cosas que necesitan, y cumplir estos lineamientos no es caro. Lo caro es no planearlo y hacer y comprar y tener varias alternativas para seleccionar a la mejor. Otro de los temas que nosotros debemos de cuidar es la capacitación. ¿Qué nos dice la autoridad? Primero, capacita a tu personal directivo y gerencial. ¿Por qué? Porque ellos nos tienen que contagiar todo ese entusiasmo para que nosotros cumplamos con todas las medidas necesarias. Y nos tienen que enseñar a todo su personal a cargo qué es lo que deben de cumplir, los lineamientos y sobre todo explicarles por qué lo estamos haciendo. Que vean que es para cuidar su salud, lejos de imposiciones, lejos de que nosotros les digamos, ¿sabes qué? Es que lo tienes que hacer o lo tienes que hacer. No, se trata de nosotros crear conciencia a nivel general. Y pues primero debemos de empezar por las cabezas de área y debemos de empezar por los líderes de la organización. También nos dice que debemos de fomentar durante las capacitaciones los hábitos saludables y control de enfermedades, porque como les insisto, ahora tenemos que ser una cultura preventiva, no correctiva. Y dentro de esta capacitación nosotros tenemos que hacer el uso de herramientas, como les mencionaba, tenemos infinidad, para que sea a distancia en la medida de lo posible. Ya cuando no tenemos otra forma de hacerlo, pues les digo, solamente cuidar la distancia entre personas, que sea un lugar ventilado y que sean las menos posibles. Y el uso de tecnología, pues ahorita es como un reto. Muchas empresas pues ya lo hacían, ya tienen las maneras adecuadas para trabajar, pero bueno, a nosotros por experiencia, cuando implementamos un sistema de gestión, empezamos a trabajar mucho en lo tecnológico, porque al ser diferentes sitios nos ayuda a tener una mejor comunicación y una comunicación más rápida y más eficiente. Entonces, ahorita el uso de tecnología como empresas, pues sí les recomiendo que a lo mejor van a hacer una inversión, pero al final les va a dar un buen resultado. Por favor, siguiente. Muy bien, es que se pasmó. Ahí está. Lo que les decía, la promoción a la salud. Ahorita, independientemente de la salud física, también tenemos que cuidar la salud mental. ¿Qué pasa? Que con estos cambios hay gente que tiene depresión, hay gente que tiene el estrés a todo lo que da, hay gente que tiene ansiedad y nosotros lo tenemos que identificar como organización. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dar un tratamiento a esos síntomas, debemos de dar un tratamiento a esas enfermedades mediante especialistas. También tenemos que verificar que cada una de las personas conozcan los síntomas y los contactos que pueden tener, ya sea en su trabajo o en su misma casa, porque al final si se enferman nosotros tenemos que hacer un análisis, un rastreo de en dónde se pudo enfermar, porque a veces pues tenemos que poner en cuarentena a las personas. Y además de que nosotros establecemos un programa de salud, debemos de
supervisarlo y evaluar si nos está funcionando, porque a veces ponemos las cosas muy bonito y vamos a decir, ah, sí, lo vamos a hacer, todos vamos a cumplir, pero resulta que cuando ya estás dando seguimiento, no lo estamos haciendo. Entonces tenemos que ir adaptándolo de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a todos los casos que se estén presentando durante el desarrollo de estos análisis, porque debe de haber exámenes, debe de haber verificaciones. El examen médico ahorita lo deben de cuidar mucho. Yo les recomiendo que ya cuando inicien, pues sí verifiquen el estado de salud de las personas. Y también debemos de hacer lo que les mencionaba hace ratito. Si nosotros detectamos que el trabajador tiene algún problema de salud mental, nosotros tenemos que enviarlos con los especialistas para tratamiento, pero además debemos de generar esa evidencia de que sí lo está haciendo, porque también es bien sencillo decir, ah, sí voy, no te preocupes, pero a la mera hora pues no van y ya no hay ese tratamiento, pero sí debemos de tener esa evidencia. Fíjate, Bere, que en esta parte de síntomas y contactos es cuando dice, si tú tienes implementado este listado, a lo mejor si detectas o se detecta un positivo, en lugar de mandar a todo el mundo a su casita, tú puedes determinar dónde estuvo, darle trazabilidad y decir solamente estas personas. Pero si tú no tienes establecidos los lineamientos, no tendrías ese control. Entonces te dicen, ahí tendrías que tomar medidas más drásticas por evitar el contagio. Ahora, mucha gente dice, date de alta tu incapacidad en el seguro social para decir que es la parte de incapacidad. Ahí tengan cuidado porque si yo me doy de alta, automáticamente se va a subir lo que tiene que ver el riesgo, lo que es mi prima, ¿no? Mi prima por pago de riesgo, ¿no? Entonces, la empresa automáticamente se vuelve auditable ante la autoridad porque, ¿qué crees? Ahí no se están cumpliendo los lineamientos. A mayor cantidad de personas infectadas que vayan al Seguro Social diciendo que fue en su trabajo donde están, automáticamente llegan a las instalaciones y dicen, aquí no están cumpliendo todos estos lineamientos técnicos. Por eso aquí la recomendación, y chequen, no te pide precisamente que te vayas al Seguro Social, puedes tener tu doctor dentro de tu empresa, puedes tener tus procedimientos a lo mejor de la parte de la valoración, de la parte de la intervención, sin necesidad de llegar hasta el hospital, pero tienes que tener evidencia. Aquí se los dejo como recomendación. Si es importante hoy en día ir pensando en un médico laboral o un psicólogo laboral, porque independientemente de que lo pidan aquí los lineamientos, es algo que ya se venía pidiendo. Entonces, bajo este entendido, no olvidemos nosotros que cuando hablamos de la NOM 035, que bien nos comentó Bere, eso no es nada nuevo. Hoy hacen más énfasis, porque una persona que sufrimos ansiedad o una persona que estamos en un proceso de duelo o a lo mejor una persona que no sabemos lidiar con todas estas crisis, no vamos a tener la capacidad de trabajar ni estar bien. Entonces, precisamente aquí es donde te dicen estos lineamientos que tiene que haber una intervención porque se debe de manejar. Actualmente yo creo que la mayoría de nosotros, en mi caso así es, gente cercana que ha muerto por COVID, ¿no? En otras empresas, gente que estaba trabajando en la empresa que ya no está porque murió a partir de la enfermedad. Entonces, precisamente en esta parte de la promoción de la salud, nuevamente la intervención. La intervención a través del Seguro Social o la intervención a través de tu médico. Adelante, Bere. ¿Qué debemos de establecer? Pues los protocolos para el tratamiento de los colaboradores y la higiene y la clasificación de los riesgos que ya lo mencionamos anteriormente, pero pues todo debe de estar documentado porque de qué manera, bueno, los humanos tenemos distinta forma de aprender, entonces nosotros tenemos que identificar de qué manera nuestro personal o incluso los colaboradores pueden establecer o pueden tener mayor conocimiento de estos nuevos protocolos. Entonces, es importante, les recomendamos de repente tener algún procedimiento o alguna ayuda visual que de acuerdo a cada una de las actividades que desarrollan y que les pueda facilitar ese, esa promoción a la salud. Por favor, siguiente. Y hablaríamos de esta última etapa, de esta última tabla que tiene que ver con empresas que son grandes empresas.
Aquí, a diferencia de las pequeñas y micro, aquí te dice, no basta con que cumplas con estas tablas. Aquí tienes que asegurarme que vas a contar con tus planes de contingencias sanitarias, donde vas a identificar tus peligros y evaluación de riesgo. Aquellos que manejamos nuestras matrices de riesgo, pues sabríamos que tendríamos que definir los criterios. Y los mismos criterios los puedes basar a partir de la misma tabla que tienes o de los lineamientos. También nos está pidiendo que tengamos ya una respuesta ante contingencia sanitaria. Recuerda, donde tú vas a establecer cómo voy a prever, cómo voy a actuar durante el evento y después cómo voy a reactivar después del evento. No es un requisito, pero te recomienda tener un plan de continuidad de negocio. También te pide la parte del diagnóstico de seguridad y salud, así como que ya empezar a especificar dentro de tu programa de protección civil todas las acciones que tienen que ver con los riesgos sanitarios. Entonces, esto sí está dirigido y solamente lo vas a encontrar en los lineamientos para las empresas que son grandes. Adelante, Bere. Debemos de, lejos, como les decía, lejos de cumplir todos los lineamientos, nosotros también debemos de verificar, pues es lo que siempre les he hablado, que cuidar a las personas, pero dentro de estos cuidados, pues también a veces lidiamos un poquito con que no los convencemos. Por eso debemos de trabajar mucho en la conciencia, porque además resulta que sí nos pueden, si nosotros tenemos algún tipo de incumplimiento, a pesar de que están confiando en nosotros, y como comentaba hace ratito Jacqueline, empieza a haber gente que está infectada y que acude a los servicios médicos y que se dan cuenta que no están funcionando nuestras medidas preventivas ni nuestros protocolos, va a haber unas revisiones, y en esas revisiones pues los dos organismos, bueno, dependiendo, es que están autorizados es el IMSS y la Secretaría del Trabajo, y en algunas ocasiones va a ser COFEPRIS, sobre todo cuando son giros específicos. ¿Qué pasa? Que cuando a nosotros nos revisan y cuando vemos todo este tipo de situaciones que a lo mejor nuestras actividades no están funcionando, no, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues ahorita tenemos que asesorarnos y revisar pues qué es lo que vamos a hacer. Y lo primero que va a aumentar es la prima de riesgo, porque saben que a la mayoría de personas nos descuentan un montón de dinero por IMSS, pues si nosotros no cumplimos, pues nos van a descontar más. Y las verificaciones que puede traer, pues una multa o una suspensión, porque les digo, independientemente de que estén confiando en nuestras palabras, si hay una verificación, si no cumplimos, nos pueden clausurar. Y al clausurarnos, pues perdemos todo, porque al final lo que nosotros queremos hacer es activar la economía, pero si pasa que no hacemos lo necesario, pues perdemos en un momento esa oportunidad de nosotros continuar trabajando. ¿Qué pasa? Que en etapas anteriores, sobre todo las que ya, las empresas que decían, sí, ya adelante puedes trabajar, las esenciales, las que hablábamos, al iniciar hubo quienes sí establecieron todo lo necesario, pero hubo quienes no y dijeron, ah, voy a abrir, no importa, no se van a dar cuenta. Pues resulta que sí se dieron cuenta porque hubo 329 visitas aproximadamente a empresas, porque solamente el 41.95% comenzaron y cumplieron lo que les decía, y hubo un 1.82 que no cumplieron, que al final, ¿qué pasó? Cuando llegaron los inspectores y detectaron irregularidades, dieron aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y se clausuró el establecimiento. ¿Por qué? Como les decía, lo que hablábamos siempre del cumplimiento, ¿no? Si cumplo y miento, esa palabra, ese tema lo tiene muy identificado Jacqueline. Entonces no se trata de eso, se trata de sí cumplir y sí establecer lo necesario, y si yo lo estoy diciendo que lo estoy haciendo, pues tener evidencia. Porque esto nos puede causar que cuando nos clausuran, pues ahora la reapertura pues va a tardar mucho, entre un promedio de 6 meses a 1 año. Entonces podemos tener cerrada la empresa todo ese tiempo. Y si las violaciones son corregibles, pues se programa una segunda visita. ¿Qué pasa? Te dicen, tienes que corregir todo esto y lo voy a revisar de nuevo y te dan un tiempo.
pero además a veces se aplican multas. Y de acuerdo a las multas, nosotros podemos saber si lo metemos a juicio, si hay una revisión, etcétera, etcétera, de acuerdo a que, porque hay veces que también algunas autoridades abusan, entonces nosotros tenemos que revisar qué sí es lo que nos aplica y qué es lo que definitivamente a lo mejor ni siquiera tiene que ver con nuestro giro. Y hablando así de números, pues primero nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. Porque en esta parte, en las multas e infracciones, la Ley Federal del Trabajo tiene, no, tiene artículos específicos que debemos de cumplir. Entonces, cuando nosotros no cumplimos por carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, haya una sanción. También cuando depende de la sanción de la gravedad de la infracción, porque te pueden establecer la multa más pequeña o la multa máxima de acuerdo a qué tan grave es lo que no estás haciendo. Los daños que se hubieran producido o puedan producirse, a lo mejor tú no habías identificado y tienes un acto inseguro o a lo mejor tienes un área donde debes de cuidar para que no se produzca algún accidente. Entonces, ahí también va a depender la multa de acuerdo a tu grado de omisión. Y también, pues, dependiendo la capacidad económica del infractor, no te pueden establecer multas tan elevadas si tú no tienes cómo pagarlas, pero pues las multas van a existir. Y la reincidencia del infractor, ¿qué pasa si tú ya te dijeron, sabes que no estás cumpliendo y esta es tu multa y la pagas y vuelve a suceder y la vuelves a pagar? Pues obviamente tu multa ya va a ser mayor. Y pues les damos algunos ejemplos de cómo están las multas. Ahorita la más pequeña pues está en 8,688 pesos, que va de 4,300 a 8,688 pesos. Y si tú te vas a la multa un poquito mayor, va de los 21,790 pesos a los 34,400 pesos. ¿Qué quiere decir? Nosotros le dijéramos, pues es en el caso de la norma 035, decíamos, es por la empresa. Pues les tengo una mala noticia, es por trabajador, y entonces si tú tienes 100 trabajadores, multiplica esa cantidad por los 100 trabajadores. Entonces debemos de cuidar mucho esto de las multas e infracciones, porque al final yo no creo necesario que tengamos que pagar un dinero que a lo mejor pudimos invertir en cuidar a las personas o en establecer las medidas necesarias. Bere, totalmente coincido contigo. La medida preventiva es mucho más barata que la multa, porque al final de cuentas vas a tener que pagar la multa y comprar todas las medidas de prevención. Entonces, aquí no tenemos opción. El país y la situación económica no está como para decir, es un gustazo comprar equipo al personal. Pero si vemos las estadísticas, la verdad es que no tenemos tan incierto que no sabemos qué va a pasar el día de mañana con estas estadísticas. Pero lo que sí sabemos es que queremos reactivar nuestra organización, queremos reactivar nuestra empresa y queremos reactivar la economía. Entonces la prevención por eso siempre va a ser más barata que la corrección. La corrección pagas multa y además tienes que comprar todo lo que tenías que comprar anteriormente como prevención. Ahorita nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que cambiar como empresa, tenemos que convencernos de que hay que hacer las cosas diferentes. Yo creo que es algo de lo que nos vino a enseñar esta enfermedad. Debe de haber algún cambio a nivel interno, a nivel como personas y a nivel organizacional que nosotros debemos generar en nuestra empresa. Pues debemos generar una cultura preventiva. Y hay 5 niveles. Primero, nosotros tenemos que identificar en qué nivel estamos. La patológica se refiere a que no le das importancia, ni te preocupas por la seguridad, no me importa. La reactiva es cuando solo te preocupas por la seguridad cuando ocurre algún accidente. ¿Para qué arreglarlo si así nos funciona? Ese es como que el lema de muchos, ¿no? La formalista, se empieza a adoptar ciertas medidas de prevención de riesgo laboral. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo por convicción estoy viendo que algo está pasando, pues vamos a establecer para que ya no vuelva a pasar. Y la proactiva, que habla de la mejora continua.
vamos a prevenir ya accidentes. En este caso vamos a prevenir contagios y vamos a prevenir enfermedades. Y cuando nosotros llegamos al nivel máximo es cuando ya tenemos una cultura generativa, donde establecemos estándares de seguridad más altos, como ya en nuestro día a día, en nuestra forma de trabajo, ya no por imposición, ya por convicción. Y yo les puedo decir que la mayoría de empresas de giros más restrictivos, como son el alimenticio y el farmacéutico, ya la tienen. Y yo creo que ahorita como empresas debemos de apostar por eso, para nosotros es generar ese mismo nivel y para nosotros trabajar bajo esos mismos estándares. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Bere. La verdad es que yo necesito ver cómo es el director y si el director presenta una patología, es patológico, así es la organización. Cuando yo llego y platico con el directivo, platico con los gerentes y sé que es una cultura generativa, sé que es muy sencillo, pero muy tristemente te voy a decir, utilizar cubrebocas, utilizar la careta, lavarse las manos, mantener la distancia, son situaciones personales que no requieren dinero, ¿verdad? Porque me lo está dando el patrón, porque es parte de mi responsabilidad, o sea, parte de mis beneficios. Pero lamentablemente muchos estamos en esta etapa de patológica. Entonces, Bere, pues yo te agradezco mucho, mucho la noche, agradezco mucho la explicación. Amigos, pues nosotros somos Grupo CASE, nos dedicamos a la parte de la asesoría, capacitación en cuestiones de soluciones empresariales, un poquito de lo que es nuestra cartera de servicios, pues la asesoría en seguridad patrimonial, la capacitación y asesoría en todas las normas, todo el desarrollo de talento humano a través de talleres, cursos, también la parte de nutrición, lo que es la asistencia de la nutrióloga hasta su organización, y también el psicólogo, el doctor, la comercialización de los productos y la capacitación de asesoría con respecto a las normas y protección civil. Nosotros estamos certificados en la norma ISO 37000-2016, un sistema de gestión antisoborno, y les agradecemos mucho la noche. Jacqueline Sandoval para servirles y Berenice Castelán. ¿Quisieras despedirte, Bere, por favor? Sí, muchas gracias por acompañarnos. En próximas ocasiones estaremos generando también este tipo de pláticas. Lo que me gustaría mucho es que si tienen alguna duda, por favor nos las compartan. Ahorita pues vamos a brindar algunos minutos para resolverlas. Y también si tienen alguna propuesta, porque al final pues todos estamos aprendiendo al ser una nueva enfermedad y creo que si lo hacemos de manera conjunta, pues podemos lograr mayores resultados. Entonces, gracias por invitarme y pues espero que esto sea pues el inicio de muchas pláticas más. Muchas gracias, Bere. Muy amable. Pues fíjate que yo creo que nos dimos a entender muy bien porque no tenemos preguntas. De todas maneras, amigos, pues yo les pediría, amigos y amigas, conocidos, no conocidos, nuevos conocidos, que estamos abiertos para cualquier duda o comentario, pues ya tienen el correo. Ya saben dónde contactarnos y dónde podríamos nosotros ofrecerles pues las mejores alternativas. No cuesta cara la seguridad. Lo que cuesta caro es no prever y enfermar. Y ni modo, es un lineamiento que tendremos que seguir y hay que establecerlo. Por salud, me cuido yo, te cuido a ti y nos cuidamos todos. Muchas gracias, que tengan muy linda noche. Muchas gracias, Gracias. Elizabeth. Bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias.